Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a destacados periodistas de la historia reciente de nuestro país. Hoy contamos con don Francisco Muro, que me ha pedido que le trate de tú, así que voy a saltar un poco el formato oficial. Francisco, gracias por venir a Periodista Digital. Es un placer y además lo de destacado lo dices tú. Yo soy un periodista. Bueno, pero digamos que sabes un poco más de lo Un que periodista la media. veterano con larga historia y por lo tanto el currículum es cuestión de los años y no de otras cosas. Ha coincidido, porque justo ahora, por el fallecimiento del Duque de Suárez, a quien creo que pudiste conocer bien, con este rememoramiento de la transición. Entonces, aunque vamos a hacer un repaso por orden cronológico, por saltarme un tema y preguntarte directamente por esta figura, ¿cuál es tu balance de la figura de Adolfo Suárez? Porque digamos que estabas en la primera fila justo cuando él era presidente del gobierno. Bueno, yo creo que fue una sorpresa para casi todo el mundo. Además de eso, fue un personaje imprescindible para la transición. Pero yo he dicho quizás, bueno, todos los que ahora hablan bien de él, o muchos de los que ahora hablan bien de él, lo maltrataron en su época. Suárez se marchó del poder sin la confianza del rey, sin la confianza de su gente, sin la confianza exterior y sin la confianza de los ciudadanos. Y cuando fue a una votación nueva con otro partido, pues prácticamente no tuvo representación o mínima. Pero fue mucho más importante el enemigo interno que el externo, que también fue muy, muy importante. Pero dicho eso, yo creo que Adolfo fue un gran gobernante para tiempos de guerrilla, donde había que negociar, pactar, hacer movimientos estratégicos muy importantes, distraer, confundir y conseguir acuerdos. Y sin embargo, quizás no estaba tan preparado, posiblemente por falta de formación, para gobernar un país que tenía que crecer y que tenía que ser demócrata, pero de verdad. Pero es un personaje absolutamente imprescindible en la historia de España. Es un personaje que estará en esa historia con letras de oro y yo creo que nos salvó a todos de una situación que es muy difícil verla hoy, pero que en ese momento era enormemente difícil y que la mayoría de los españoles tenía enorme miedo a que pudiera volver otra guerra civil o una situación de conflicto que no fuera fácil resolver. ¿Qué reflexión te produce cuando ves a sectores de gente más bien joven que ahora parece que miran con menosprecio la transición? Dicen, aquello fue mentiras que nos han ido contando, tal. O sea, que esa parte que en su momento fue visto, y yo creo que aún sigue siendo visto por un gran sector, como la reconciliación, pues en el mismo Congreso ver entrar a la vez a Santiago Carrillo y la Pasionaria, a los Gare Felipe, y que se quedaran y no se fueran pues los Fraga, los López Rodó, los Martín Villa, como en ese encuentro de dos Españas, que en su momento entiendo que debió ser algo bastante emotivo, y ahora hay sectores que ven como, pues unos que se vendieron, otros que no quisieron luchar, el rey que era un asqueroso, no sé qué tal. ¿Qué reflexión te produce ese menosprecio ahora a la transición? Pues yo creo que es absolutamente injusto. Es decir, yo creo que la transición es un enorme ejercicio de cesión por parte de todo el mundo. Y contemplada ahora, por quienes la vivimos, yo creo que es todavía mucho más importante. Es cierto que en el Congreso de los Diputados el clima en muchos plenos era mucho más duro del que es ahora. Es decir, no era difícil. Mucho más duro del que es ahora. Pero había una diferencia. Primero, que cuando salían de ponerse el uno al otro, de mentar menos a la madre, todo lo demás, se iban a una habitación, o se iban al bar del Congreso, o se iban a un despacho y se ponían a negociar un tema y salían con un acuerdo. Y en un acuerdo en el que perdían todos y ganábamos todos. Y eso es lo que no sucede ahora. Es decir, no hay diálogo, no hay negociación, no hay pacto, etc. Y yo creo que la cesión de personajes del régimen anterior, es decir, que se hizo un harakiri, es decir, la transición es posible porque en un momento determinado los procuradores en Cortes se rasgan las vestiduras, o sea, se hacen el harakiri y entregan el poder a los que venían. Y porque los que venían, en lugar de exigir todo, como podía haber hecho perfectamente, sobre todo el Partido Comunista, que es el que tenía más fuerza en aquel momento, son capaces de ceder también en un momento determinado asuntos muy importantes, como es la monarquía frente a la república, como es la bandera o como son otras cosas. A mí ver ahora banderas republicanas en las manifestaciones en el número importante, cuando en ese momento quienes la defendían fueron capaces de plegarla y guardarla, pues yo creo que ese es un ejercicio que deberíamos reconocer siempre. ¿Que se hicieron cosas mal? Evidentemente. ¿Que se podían haber hecho las cosas de otra manera? Dicho ahora es muy fácil. Entonces yo creo que no. ¿Que nos equivocamos en algunas cuestiones, pues como el régimen autonómico o lo que sea? Pues es posible. Pero eso ha permitido, uno, que la democracia se estabilizara en España, que hayamos tenido el periodo de paz más importante de la historia, que las libertades llegaran y que el país funcionara.
y funcionara más cerca del ciudadano y que pasáramos de ser siervos a ser ciudadanos. Y sobre todo hubo una cosa que yo he hecho en falta ahora, que es una enorme ilusión colectiva de mucha gente, de casi toda la gente, por conseguir dar ese paso. Desde la derecha de entonces, quizás no desde la ultraderecha, que no quería renunciar a nada de eso, pero desde lo que era la derecha, de la creación de ese centro social, que también fue uno de los grandes hallazgos de Adolfo Suárez, que era artificial porque no estaba formado, pero era un centro que permitió avanzar, y desde la izquierda, evidentemente, también. Desde la izquierda hasta el Partido Comunista, sin duda ninguna. Entonces yo creo que eso, con las diferencias ideológicas de todos, con lo que se quiera, fue un avance y un paso fundamental. Olvidar eso sería olvidar una de las mejores etapas de la historia de España. Y un último punto en esta cuestión. Hay una frase muy jocosa que dice que en el siglo XIX y XX, mientras en Europa se dedicaban a matarse entre ellos, en España nos matábamos entre nosotros. ¿Qué se dio a que los políticos de aquel momento, los Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Felipe González, Alfonso Guerra, Adolfo Suárez, la mayoría fallecidos, menos Felipe Guerra, eran de un mayor nivel o de una mayor capacidad de diálogo, que ahora les idealizamos porque hay una frase muy repetida de que, viendo el nivel de la clase política actual, no tiene nada que ver con aquellos líderes de entonces? Yo creo que eso tiene una gran parte de verdad. Primero porque eran, sobre todo, eran profesionales que no vivían de la política en su mayor parte, que dejaron su profesión donde tenían una vida bastante solucionada y donde ganaban mucho dinero para dedicarse a la política, y sobre todo creían en la necesidad de que había que hacer país, de que había que hacer Estado, de que había que mirar hacia todo el mundo. Y yo creo que eso de alguna forma se ha perdido. No eran profesionales de la política en el sentido peyorativo del término que entendemos ahora, es decir, de un joven que entra en las juventudes, que progresa después en un ayuntamiento, que pasa luego a una comunidad autónoma y tal, y que no ha pisado el mundo de la empresa, que no ha pisado la calle tampoco, y que además tiene una militancia en la que se juega estar o no estar en las listas. Es decir, el señor Fraga o el señor Carrillo o el señor Alzaga o el señor Herrero de Miñón o el señor Roca o cualquiera de ellos podían volver mañana a su profesión, y además querían volver a su profesión, no querían perpetuarse en la política, salvo casos muy excepcionales. Yo creo que hubo una generosidad y hubo en la derecha y en la izquierda hombres de Estado. En la derecha, en la izquierda y en la gente que estaba fuera de la política española, en Tarradellas, en determinados políticos vascos, en Santiago Carrillo, como hemos dicho antes, en Fraga. Es decir, las diferencias ideológicas eran brutales, absolutas, pero había una voluntad de construir un Estado donde cupiéramos todos. Y yo creo que eso lo hicieron sin renunciar ninguno a la esencia de sus ideas, pero sí a muchas cosas que seguramente son superficiales. Yo creo que eso ahora no se produce, lamentablemente. Pero también seguramente hay que decir que los políticos de hoy no son ni peores ni mejores que los ciudadanos de hoy. Es decir, que somos todos culpables. Y en ese momento, yo insisto, había una ilusión colectiva, un interés colectivo desde el periodismo, desde la política, desde la ciudadanía, de hacer cosas. Y hubo momentos muy duros, terribles. Es decir, Adolfo Suárez seguramente, por eso tiene que pasar a la historia como un grande de la política, tuvo unas dificultades económicas, políticas, militares, de terrorismo, como no ha tenido ningún otro presidente. Pero se consiguió unir. Hay un ejemplo que me parece muy importante, que es el asesinato de los abogados de Atocha en un momento muy importante. Y eso que podía haber sido el estallido, la mecha para un bombazo social importante, se produjo, la reacción popular se produjo de una manera que el propio Partido Comunista, con la manifestación que se convocó, montó un servicio de orden que impidió cualquier salida de todo. Que algún exaltado hubiera dicho, claro, contra el fascismo. Y el decano entonces del Colegio de Abogados de Madrid, que era, digamos, la voz de la abogacía española, se puso al frente de esa manifestación con la toga. Y esa imagen transmitida a todos los ciudadanos era la imagen de que, a pesar de la amenaza del terrorismo, a pesar de un lado y del otro, que daba lo mismo, y con ETA eran cientos de muertos al año, es decir, y eso, convivir con eso era terrible, ¿eh? Pues yo creo que esas imágenes al final hicieron que la ciudadanía fuera junta, ¿entiendes?, hacia adelante, hacia la democracia, hacia las libertades, hacia la defensa de una convivencia en paz. Yo creo que eso hoy es mucho más difícil porque los intereses particulares están primando sobre los intereses generales en la derecha y en la izquierda.
Has mencionado antes el papel periodístico, vamos a entrar en ese tema del que nos interesa bastante. Y por empezar con una pregunta quizá muy coloquial, ¿qué te metió a ti en esa profesión? Pues la verdad es que yo quise ser periodista siempre, desde pequeño. Yo hacía entrevistas, hacía de todo en el colegio, en todas partes, y luego yo les planteé a mis padres que quería ser periodista. Mis padres me miraron raro y me dijeron, pues, ¿y por qué no estudias otra cosa, además de o antes de? Y efectivamente yo acepté a iniciar los estudios de Derecho, y el momento que terminé el primer curso de Derecho y lo aprobé, dije, y ahora quiero estudiar periodismo. Mis padres eran gente sencilla y modesta, era un esfuerzo enorme para ellos pagar 2 carreras, pero lo hicieron, y eso nunca dejaré de agradecerlo, y yo empecé a estudiar periodismo. La verdad es que era muy complicado, porque yo estudiaba Derecho por la mañana, periodismo por la tarde. Luego entonces se hacían las milicias universitarias, pero en periodismo, que era una carrera, digamos, pues de segunda fila, no había derecho a ella. Entonces yo me examinaba en mayo de Derecho, me iba 3 meses a un campamento a la granja allí militar, en septiembre me examinaba de todas las asignaturas de periodismo y además trabajaba. Ya empezaba a trabajar en alguna revista y a hacer alguna cosa. Bueno, algunas asignaturas de periodismo la verdad es que no había ido a clase nunca, pero mi vocación era absoluta y yo lo tenía muy claro. Y cuando terminé periodismo ya estaba trabajando en una revista universitaria entonces y haciendo colaboraciones en algunos sitios. Me quedan 3 asignaturas de Derecho desde entonces. Yo digo siempre que no las he terminado por si acaso me daba la tentación de hacer una oposición, pero yo quería hacer el periodismo y eso. Y cuando terminé la carrera, yo quería trabajar en un periódico. Ese periódico era Informaciones, que me parecía uno de los periódicos más nuevos, con más pensamiento, con más fuerza, digamos, y con más combativos. Pero a pesar de que hice una tesis sobre el padre del director entonces de Informaciones, sobre Víctor de la Serna, que me divirtió mucho, pues a pesar de eso no conseguí trabajar en Informaciones, y un día me dijeron que la persona que hacía educación, que era una de las cosas que yo conocía bien, en el diario Arriba se había despedido. Yo cogí un autobús, me presenté allí, pedí hablar con el director me recibió inmediatamente, le dije yo sé de educación y me dijo empiezas a trabajar mañana. ¿Quién era? ¿Alonso Fuello? No, era Félix Morales. Bueno, era Félix Morales. Eso que si lo cuentas hoy, pues la gente dice este tío está loco, porque cómo vas a llegar al periódico, te va a recibir el director y te va a decir que al día siguiente empiezas a trabajar, pues se produjo así, ¿no? Y entré en el Arriba, que era un periódico que en ese momento a mí lo que me seducía era trabajar en un periódico, el que fuera, cualquiera, pero era un periódico en el que, a pesar de ser el periódico entonces del movimiento, pues en muy poco tiempo la gente joven que estábamos allí éramos absoluta mayoría. Hubo un relevo generacional en sus años muy potente. Se jubiló mucha gente de la vieja prensa del movimiento. Había todavía en esa fecha directores de 80 años al frente del periódico y su director es de 75, ¿eh? O sea, que llegaban a las reuniones diciendo tenemos muchos proyectos, y dices, hombre, no tantos, ¿no? Pero era un periódico muy joven y la verdad es que es una etapa de mi vida absolutamente fantástica. Aquí una cosa curiosa, han pasado varios compañeros suyos que estuvieron en Arriba en aquella época, como Fernando Ónega, como Francisco Caparrós o Martínez Soler, y es curioso que nos confirma eso de que había como 2 Arribas, ¿no? La gente, digamos, que estaba un poco más en el pasado, pues como el señor Gómez Tellos, ¿no? Cosa así, y gente que había hasta casi del Partido Comunista, según nos han dicho, o sea que había un poco una mezcla de todo. Había más gente, hombre, en el año 72, que es cuando yo entro, seguramente todavía no. Aunque el porcentaje de gente joven era muy alto. En el año 76, 78, evidentemente había mucha más gente, pero mucha más gente de comisiones obreras o del Partido Comunista que de Falange, que casi no había. Incluso en el año 75. Hay que decir que el Diario Arriba, ahora entonces tema, fue uno de los periódicos que apoyó más claramente la reforma y la transición, y que no creo que me salte ninguno off the record. Cuando le preguntamos a don Alejandro Armesto por ese tema, nos dijo que quien llevaba las cosas en aquel momento era Francisco Muro. Alejandro es uno de los el último director de la Arriba. Es una fantástica persona, un profesional excelente. Yo he visto en algún sitio que algunos de los redactores de la última etapa discrepaban de él o no estaban contentos con él. Yo creo que Alejandro pilotó fantásticamente el Arriba en esos años. Hizo un gran equipo. Tenía un equipo debajo de él que yo creo que la media estábamos pues en los 30 años. Dirigir
o sea, que el equipo directivo del periódico, del movimiento o de la prensa del Estado fuera un equipo de gente de 30 años es realmente sorprendente. Por eso digo que es que no podíamos ser de nada anterior, porque no habíamos estado, no lo habíamos vivido. Y Alejandro es una persona a la que yo venero. No es que quiera, es que lo venero. Antes de entrar en algún episodio concreto, pero por recordar algunos nombres de gente que estuvo en la RIA, porque tenía curiosidad de preguntarle, porque además he visto en hemerotecas que en muy poco tiempo, por en los años 74, ya estaba tu firma entre las firmas destacadas, junto con la de Pedro Rodríguez o la de Ónega, Francisco Muro, con lo cual no hablamos de un cualquiera, en poco tiempo te hiciste un nombre allí. Por cierto, ¿eso a qué crees que se dio? ¿A talento? No, al trabajo. Yo creo que estas cosas se deben al trabajo y a estar cuando hay una oportunidad. Yo sustituí a Fernando Ónega cuando se fue a Pueblo en la columna, y mi columna se llamaba El País. Y la columna, pues evidentemente es para un periodista firmar es lo más importante, ¿eh? A mí me conocían porque yo escribía, no porque fuera el subdirector del periódico en determinadas etapas o porque hiciera cosas. Te conocen por tu firma y por eso es muy importante. A mí me lo ofrecieron y yo ya entonces, y luego lo he seguido haciendo durante casi toda la vida, más que escribir de temas políticos, que también, he tratado de escribir de temas sociolaborales o de temas sociales. Entonces me ofrecieron eso, luego Emilio Romero cuando llegó también me confirmó y me dijo que adelante con la columna. Emilio ya era otro personaje cuando entró en el periódico y con Cristóbal Páez. Pero yo creo que fundamentalmente es trabajo. Es decir, estás ahí, estás muchas horas. La columna yo la escribía normalmente a las 11 de la noche cuando habíamos cerrado el periódico. O sea, que todo el mundo se iba. Cuando habíamos cerrado el periódico, yo escribía la columna, yo iba guardando, digamos, teletipos. Entonces era teletipos. Ahora no sé, habría que explicar a un estudiante de periodismo qué era un teletipo, pero las noticias no llegaban por los ordenadores, llegaban por unas máquinas y había una persona que repartía el teletipo pues a Internacional, a Nacional, a no sé dónde y tal. Y al subdirector le dejaba una copia y con esa copia yo guardaba algunas cosas que me podían sugerir de qué escribir y hacía una columna. Eso. Es curioso también que en la etapa de Adolfo Suárez, yo creo que fue en las primeras elecciones democráticas, pues Alejandro Armesto vino y me dijo: oye Paco, me ha llamado el ministro, que era entonces Pío Cabanillas, me ha dicho que tú escribes en tu columna y te metes mucho con Abril Martorell. Yo me metía con Abril Martorell, me metía con comisiones obreras, me metía con los sindicatos porque escribía de esos temas, pero trataba de equilibrar desde la prensa del Estado. Porque ha visto economía, le pillaba... Claro, desde la prensa del Estado, o sea que era así. Y me ha dicho que, hombre, qué mejor que dejes de escribir sobre Abril Martorell durante toda la campaña electoral. Y me dijo, pero dicho eso, y me ha dicho que tengo que volver a llamarle después de hablar contigo para que él informe a Suárez de esta conversación. Y yo, hombre, mucho valor en el tema. Pero bueno, dije así, y Alejandro Armesto en ese momento me dijo: dicho eso, tú puedes seguir escribiendo todos los días de lo que te dé la gana. Y yo le dije: hombre, Alejandro, si yo no escribo de Abril Martorell, pero escribo de comisiones obreras, o escribo de Abril Martorell, al que le van a cortar la cabeza seguramente es a mí, pero antes te la van a cortar a ti. Por lo tanto, durante 4 semanas yo dejo de escribir la columna, y no hablo de Abril Martorell, pero tampoco de nadie más. Y bueno, pero era un ambiente de libertad, de facilidad. Jamás me tocaron una columna mía en el diario Arriba. Es decir, yo escribía, evidentemente todos sabemos dónde estamos. Es decir, el que trabaja en ABC pues respeta la monarquía, el que trabajaba en Arriba sabía dónde estaba, pero yo creo que en esa etapa, tú lo has dicho, ha habido nombres fantásticos en esa redacción y fue una etapa de enorme libertad. Se hacía también un dominical fantástico, a la altura de los que pueden hacerse ahora, con muchísima libertad, con mucha originalidad, con temas muy interesantes, y había personajes pues de primer nivel, como plumas, como periodistas, como reporteros, como gente que luego además ha estado en todas las redacciones de todos los medios. Es decir, hay gente de la Arriba en El Mundo, en El País, en ABC, en todos los periódicos que quieras, en las agencias. Bueno, cuando estuvo aquí Agustín Valladolid, nos comentaba que él siempre ha dejado en su currículum Arriba y dijo, supongo que en broma, no como otros, de que hay muchos que lo habían quitado. Hay muchos que lo han quitado, sorprendentemente hay muchos que lo han quitado, pero en aquella época pues estaba Fernando Ónega, evidentemente, estaba Pedro Rodríguez, que era uno de los las grandes firmas, estaba Manolo Alcántara,
que seguramente es el mejor columnista en prensa que hay desde aquella época, con historias muy divertidas, pero estaba también gente que emergía como Lalo Azcona, estaba Paco Caparrós, que tú has citado, estaba Martínez Soler, estaba Sol Gallego en Piresa, estaba Luis Otero, estaba Diego Carcedo, estaba Javier Villán, es decir, gente, pasó por allí Rosa Montero, yo no recuerdo muy bien ahora, pero yo creo que hacía prácticas o algo así, pero Rosa Montero, es decir, gente de todos los colores, de todos los niveles, pero que escribían fantásticamente bien. Por comparar un poco a los directores que conociste, por ejemplo, Félix, se suele marcar que Jaime Capmany intentó una apertura a su manera, aunque luego la imagen de Capmany en ABC quedará en otra imagen. Morales fue el que le tocó reemplazarle. Era muy difícil porque Jaime tenía una enorme personalidad y Félix era un periodista, un profesional, un técnico. Tal. Yo le tengo mucho respeto a Félix, creo que hizo esa sustitución con dignidad. Era un momento muy difícil, estábamos casi en la muerte de Franco y Félix toreó con dignidad y el periódico era menos vibrante, tenía menos peso, pero Félix dio mucha oportunidad a mucha gente y fue, yo creo que, un director correcto. En febrero del año 74 llega José Utrera al Ministerio del Movimiento y a los pocos días, con lo cual imagino que debió ser cosa suya, se produce el cambio de director por don Antonio Izquierdo. ¿Qué balance hace este personaje ya desaparecido, pero que quizá más por el periódico en el que estuvo después es recordado, pero por ese año que estuvo en el Arriba? Yo te cuento una anécdota curiosa con Antonio Izquierdo. En algún momento, cuando yo entré en Arriba, no entrabas en nómina, te ponías a trabajar y entrabas en nómina cuando fuera. Y yo en esa época además me quería casar, pero me quería casar con una nómina entonces. Y no había manera. Y hubo momentos en los que yo estaba un poco en desacuerdo con el tema y yo tenía contacto con Antonio Izquierdo porque fue durante una época director de comunicación o jefe de prensa entonces del Ministerio de Educación. Y yo en alguna conversación se dije, oye Antonio, me voy a marchar del periódico. Y Antonio me dijo una frase que no he olvidado nunca. Dice, no te vayas. Los interinos son ellos. Tú seguirás. Y fue tan verdad que luego el interino fue él, estuvo una temporada y también se marchó, ¿no? Y yo seguí más años en Arriba. Antonio Izquierdo era un personaje con una ideología muy clara, muy rotunda, y de alguna forma la impuso sobre fundamentalmente la parte editorial del periódico. Pero sí que en esa época había una división entre lo que era la opinión y lo que era la información. Y luego Antonio Izquierdo era un hombre que no obedecía excesivamente las consignas, digamos, oficiales, y de hecho la publicación del gironazo, del famoso gironazo, contra el gobierno Arias. Fue una iniciativa de Antonio Izquierdo con desconocimiento de quien mandaba por encima de él y le provocó al final, digamos, también la salida del periódico. Fue una etapa corta y yo creo que tampoco marcó ningún cambio sustancial en el periódico. Mira, lo que me llama la atención de esta breve etapa, bueno, por eso no sé si es verdad que Cándido estaba como adjunto de Historia Izquierdo, que dices que curioso porque luego evolucionó. Cándido estuvo por el periódico, allí había también en otra época otro personaje muy diferente también, más en la línea de Félix Morales que Antonio Izquierdo, que es Manolo Blanco Tobío, y Manolo Blanco Tobío tenía un equipo de editorialistas en distintas etapas, donde yo creo que sí, que Carlos Luis Álvarez Cándido estuvo allí. Era gente muy diversa, no digo exactamente plural, no digo, o sea, no había mucha gente de la izquierda, por decirlo así, pero sí que había alguna gente sorprendente. O sea, que me llama la atención de Antonio Izquierdo, que siempre se ha especulado si el motivo por el que le cesaron fue porque no apoyó el espíritu del 12 de febrero o por el tema del gironazo, pero yo veo curioso que un periódico del Estado, al margen del juicio político que podemos hacer al gironazo o a la señora Girón, pero el caso es que el periódico del Estado serían artículos contra el gobierno, porque criticar al espíritu de febrero era criticar al gobierno de Arias Navarro, lo cual es llamativo. Es que, sí, Antonio, yo creo recordar que en algún momento habló también de los liberales, refiriéndose a Arias Navarro, y hombre, hacía falta ver el mundo de otra manera para pensar que Arias Navarro era un liberal. Y el siguiente periodo, ya me ha respondido antes lo que dijera, el siguiente periodo de director es Cristóbal Páez, pero del que siempre se ha rumoreado que en el fondo el que mandaba en la sombra era Emilio Romero, y ya lo has dicho sin que lo dijéramos. Sin duda ninguna. Cristóbal era otro gran profesional, yo creo un buen profesional, un hombre con un gran oficio y curtido en el periódico, pero absolutamente leal a Emilio. Y a Emilio Romero lo defenestran del pueblo y lo colocan en Arriba, en la prensa del movimiento. Y, hombre, evidentemente para hacer un cambio. También sabiendo
que Pueblo era un periódico con una mayor tirada, con una mayor penetración popular, y el Arriba iba a ser era otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en esa etapa Emilio hace una labor que tenía que hacer también. Ya no tiene la fuerza que tenía antes, evidentemente. Él ha perdido su periódico. Él también es, como Antonio Izquierdo, en otro sentido absolutamente diferente. Es un poco un verso libre, no muy gobernable por quien manda, pero también hace una etapa en la que da juego a mucha gente, sobre todo a mucha gente joven. Trae un equipo al lado de buenos profesionales como José Antonio Borrerán, como Alejo García, que es famoso sobre todo por su anécdota de la legalización del Partido Comunista. Alejo también en el periódico tuvo problemas en algún momento. Yo creo que ya con Alejandro Armesto hubo una portada muy divertida, muy llamativa de La Riba. En un momento determinado La Riba va a hacer una portada con una enorme foto y un pie que normalmente redactaba Pedro Rodríguez. Muy literario, pero también con mensajes y con historias. Y luego la titulación se hacía en letraset, no se hacía con la imprenta, ni entonces había esos sistemas que tenemos ahora de diseño y tal, con letraset. Y el que montó la portada ese día se equivocó, y la foto era el día en la que salía Marcelino Camacho de la cárcel después del proceso 1001, y esa portada se iba a titular En Libertad, pero un error de quien montó y que Alejo vio y dejó pasar, porque en ese momento no estaba el director, el título fue Libertad, simplemente. Y entonces, claro, era un póster tremendo. Hicieron en el Arriba. Marcelino Camacho en el Arriba, saliendo de la cárcel, Libertad. Bueno, yo creo que eso de alguna manera propició que Alejo dejara el periódico un poco más adelante, pero también era un poco el símbolo del periódico en esos tiempos, ¿no? Es decir, Emilio Romero y Cristóbal Páez lo que traen es unos ciertos aires de libertad, de cambio al periódico, en el diseño, en las personas que escriben allí, en la libertad de los equipos más jóvenes, y en dar cancha a gente que estábamos, pues no, yo no voy a decir que estábamos en la oposición, ni muchísimo menos, yo en mi caso no era así, pero en el futuro. Estábamos en el futuro, es decir, sabíamos que había que hacer otra cosa y sabíamos que venía otra cosa inmediatamente. Pero hay una maldad, pero no sé si es anécdota o es real, que dicen que Emilio Romero aprovechó el tiempo que tuvo control sobre Arriba para vengarse un poco de Fernández Sordo y publicaba artículos contra qué más está haciendo los sindicatos, qué más hace la política sindical, que viniendo de un exdirector de Pueblo llama la atención. ¿Le consta? Yo creo que no es maldad, simplemente. No, Emilio, es decir, no aceptó su salida de Pueblo. Se había intentado, yo creo, en algunas ocasiones anteriores, no se había conseguido, y yo creo que eso no le gustó nunca. Él sabía que venía a un territorio de menor influencia social que la que tenía en Pueblo, donde además era Dios. O sea, el diario Pueblo no era de los sindicatos, sino de Emilio Romero, entre comillas, ¿no? Pero era de él administraba, él hacía y deshacía, y si era necesario influir para cargarse a un ministro, también lo hacía. Entonces yo creo que eso en el Arriba era mucho más difícil. Una portada que nos llama la atención, del diario El Alcázar, de enero del 76, con la etapa final de Cristóbal Páez, es este artículo que se llama Intolerable atentado, donde se acusa a la redacción de Arriba, o sea, el pleno de redacción, de ser unos traidores al movimiento, de no respetar al fundador, de que no... Bueno, de una serie de... Y creo que casi acabó un pleito entre los dos periódicos. Sí. Yo no recuerdo exactamente que hubiera habido luego un plante, digamos, de la redacción de Arriba contra el Alcázar, una demanda, eso no lo recuerdo exactamente. Sí que había enfrentamientos de este tipo y también eran más normales entonces. La guerra entre periódicos, la de Capmany con Emilio, la de Emilio con otros, etcétera, era muy frecuente y bueno, entraba dentro del juego, ¿no? Pero la acusación de que vosotros estabais faltando el respeto a José Antonio Primo Rivera o al movimiento... No se faltaba el respeto, pero el futuro... El pasado era el pasado y el futuro iba por otro sitio. Es decir, hombre, si acusan la redacción de Arriba de eso, tendrían que acusar seguramente al Rey, a Adolfo Suárez, a bueno, seguramente lo harían también desde Alcázar. Yo creo que la redacción de Arriba, que insisto, era una redacción joven, era una redacción bastante libre, que se escribía con bastante libertad en ese momento. Yo creo que la redacción de Arriba hizo lo que tenía que hacer, que los directores, a partir de Emilio Romero y sobre todo Alejandro Armesto, hicieron lo que tenían que hacer. O sea, el siguiente paso, porque es llegar a Adolfo Suárez a la Secretaría General del Movimiento y cambió al director y puso a Alejandro Armesto en el equipo en el que tú eras el número 2, aunque nos dice Alejandro que casi el número 1. No.
Yo he sido número 2 muchas veces y bueno, pero pues porque lo mismo, hay que saber hacer las cosas que otro quiere, ¿no? ¿Con qué indicación? Yo a Alejandro no le conocía, no le conocía, a Emilio Romero tampoco personalmente le conocía. Y lo mismo que ha sucedido con casi todos los directores del ya después en los que he estado, que también me nombraron su director, salvo en el caso de Fernando Onega, que sí que habíamos sido compañeros de casi de meses. Cuando le nombraron el cambio de... ¿Hubo ya alguna indicación, cuando este nuevo ministro se trabaja del movimiento, al que toda España no conoce y casi desconfía él, decide, digamos, intervenir en la prensa quitando a Emilio Romero y poniendo a otros sectores? ¿Hay algún tipo de indicación de quiero preparar a España para el cambio o simplemente una...? Yo creo que no hace falta, yo creo que eso está en el ambiente, está en el clima, ¿eh? Y entonces yo no soy consciente, y desde luego a mí no, Alejandro Armesto en concreto no me lo transmitía, que hubiera órdenes de nada, es decir, es que no las había. Sí que había algún despacho, evidentemente con él cuando era ministro, con Pío Cabanillas, etcétera, pero mucho menos de lo que la gente se estimaba. Es decir, muchas veces en los periódicos, es decir, la gente cree que las instrucciones bajan todos los días en un sobre. Pues lo malo muchas veces es que no hay sobre y que el que está sentado en esa mesa tiene que interpretar lo que tiene que hacer o lo que le gustaría al que le ha puesto que tiene que hacer. Yo creo que en ese momento todos éramos conscientes de que estábamos en un cambio fundamental y no creo que hubiera demasiadas instrucciones en ese sentido. Antes has mencionado la matanza de Atocha y es el único momento en la historia que yo conozca, lo contamos ayer precisamente con el señor Cebrián Bonet, que todos los periódicos, ABC, Arriba, Diario 16, El Alcázar, El País, Informaciones, Pueblo y Ya, toda la prensa de Madrid, publicó un editorial conjunto pidiendo la unidad. En una misma semana habían matado a los abogados de Atocha y creo que esa misma semana habían asesinado a 5 militares. Villaescusa, en fin, era un momento terrible. ¿Cómo fue este editorial conjunto? ¿O quizás salió solo porque era lo que... Salió, no recuerdo yo en ese momento, pero digamos que es lo mismo. Es que todos estábamos de acuerdo en que eso no podía ser. Y en ese momento había que unirse, que quizás la prensa tenía que haberlo hecho alguna vez más, pero había que unirse para frenar esto porque la situación era realmente terrible. O sea, la situación estaba al borde de un estallido militar, fundamentalmente. Cuando se legaliza el Partido Comunista, se da una paradoja de lo más interesante, que es que, por ejemplo, el diario ABC se posiciona claramente en contra, dice nuestra discrepancia, hace una portada diciendo España no está nada orgullosa, Carrillo y sí, y en cambio La Riba, el periódico fundado por Antonio Primo de Rivera, lo apoya. Sí. Bueno, La Riba, el periódico en ese momento era la prensa del Estado, evidentemente tiene que apoyar una decisión como esas, y yo creo que eso indica claramente dónde estaba La Riba en ese momento. Es decir, había dejado de ser el periódico del movimiento y había pasado a ser el periódico del Estado. El periódico del Estado era el periódico de todos los españoles. Ahí hubo un segundo intento de un editorial conjunto de todos los periódicos. Arriba lo firmó, El País también, y el Diario 16 y tal, pero ni ABC ni Alcázar lo firmaron ahí ya. Bueno, es peculiar. Es decir, la historia de la prensa española de esa época habría que escribirla y no siempre los clichés valen. Es decir, habría que cambiar muchas historias. Hay momentos en los que La Riba o el Ya en su día pues son periódicos mucho más avanzados que otros que aparentemente tenían el sello o de periodismo independiente o de otras cosas. ¿Cómo se tomaron o cómo os tomasteis en la redacción? Esta es la portada del día que se disolvió el movimiento. Que es una amable Alcalá 44, no hay ningún tipo de qué lástima que da, sino pues aquí como un día para la historia, más o menos lo que viene a decir el... Por dentro, ¿cómo visteis que de repente os dijeran, oye, que el movimiento ya no existe? O sea, arriba sí existe un poco más, pero que ya la excusa que era el periódico del movimiento es un poco complicado porque desaparece el movimiento. Bueno, yo creo que en ese momento lo que hay es un cierto miedo al futuro. Ese sí que estaba. Había campañas fuertes por la disolución de la prensa del movimiento y luego de la prensa del Estado. Curiosamente, en la época de la prensa del Estado, el apoyo por parte de la izquierda de mantenimiento eran los únicos, mientras que todos los demás estaban a favor de la disolución. Yo creo que en ese momento internamente podía haber un cierto miedo al futuro, pero el movimiento había dejado de estar presente en el diario Arriba mucho antes de esa fecha. Antes nos has comentado un poco el tema de las primeras elecciones, de las segundas, que estuvo en el CCD. Que por cierto, ya no está. Quitaron las flechas, claro, había desaparecido el movimiento. Evidentemente se quitó el yugo las flechas, no costó nada. Aunque también yo creo recordar
muy vagamente que no todos los periódicos, y especialmente el Alcázar, les gustó que desapareciera el yugo de las fechas, pero no tenía ningún sentido. Hubo dos grandes acusaciones del Alcázar. Una, que habían quitado los símbolos y que es un atentado. Y otra, que decían, no sé si fue verdad, que habían invitado a Santiago Carrillo a la redacción de La Riba. Santiago Carrillo estuvo comiendo en la redacción de Arriba. Alejandro Armesto inició unas comidas con líderes políticos en las que estuvieron Fraga, Carrillo, Carlos Hugo y no recuerdo algunos más. Evidentemente que Santiago Carrillo estuviera en la redacción de Arriba, pues era eso. Pero es que nosotros queríamos hablar con todos los líderes políticos y que nos contaran cosas. Y fueron comidas muy divertidas. Para los nostálgicos dirían, es la mayor traición, es Satanás. Seguramente, pero era la normalidad. Es decir, yo creo que Santiago Carrillo, independientemente de su historia, que me da lo mismo, todos tenemos alguna historia, Santiago Carrillo hizo un enorme favor a la democracia apoyando la monarquía parlamentaria y la bandera nacional e integrándose en la normalidad democrática. Yo creo que ese reconocimiento es fundamental. Has mencionado antes un debate que no quería dejar pasar, y voy a usar una anécdota para sacarlo. En un momento seguía viendo la reacción a algunos columnistas, como Juan Aparicio, maestro de periodistas, aunque también con una idea muy determinada, que hizo un artículo precisamente contra el Partido Comunista, y eso provocó que en otros periódicos, como por ejemplo El Mundo Diario, dijeran que era intolerable, que como en la prensa del Estado se permitía que escribiera pues gente, digamos, de ideas más conservadoras, y entonces hicieron un editorial. Sí, hubo muchos. En defensa de que tenía sentido que hubiera prensa del Estado. Y seguramente yo en ese momento también pensaba lo mismo, pero realmente es muy difícil de mantener en un régimen democrático una prensa del Estado, sobre todo una prensa, primero, que perdía mucho dinero, que aunque había algunos periódicos que lo ganaban, y había algunos de los mejores periódicos de la historia de España y todavía de hoy eran de la prensa del movimiento, es decir, la Nueva España, Alerta, el Marca, la Buena España, bueno, el Marca, por supuesto, como periódico deportivo, etcétera, la Información de Alicante, Levante, eran periódicos fantásticos, muy bien hechos, con excelentes profesionales y tal. Pero yo creo que en un régimen democrático no se justifica que haya una prensa del Estado. Puede quizás haber una televisión o una radio pública por una razón de servicio, pero incluso eso es discutible. En aquel momento era una prensa que perdía dinero. El Arriba tenía una tirada de entre 10 y 15.000 ejemplares, tampoco es que fuera una cifra importante, pero eso. Ahora bien, que en esa prensa escribiera gente de un lado y del otro, ¿y por qué no? Esa sería su mayor razón de ser, que fuera un sitio abierto a todos, de un lado y del otro. Y además yo creo recordar que escribió gente de la izquierda, escribía gente de la derecha, y ahí no se pedía el carné a nadie. Ahí hubo lo que pasa es que creo que era más Piresa, ¿no? Arriba. Hubo una queja de Rafael García Serrano que dijo que a él el gobierno Suárez le había impedido seguir escribiendo en Piresa. Es posible, pero bueno, ahí puede haber también razones políticas, razones personales y razones de todo tipo. Rafael García Serrano escribía como Los Ángeles, no era precisamente de izquierdas. No me tenga esa impresión, ¿no? Pero era un gran escritor. Bueno, yo es una persona que me hubiera gustado que escribiera en cualquier medio en el que yo hubiera estado, junto a otros muchos y no solo los de un lado. Vamos a la etapa final del periódico. Bueno, hay que decir que siempre había ver anuncios del Partido Comunista en Arriba, tal, llamaba la atención. Yo negocié la primera campaña electoral, eso no se me olvida, y evidentemente era también un choque, ¿no? Era algo extraño, algo raro, toda la publicidad institucional de los partidos, y entre ellos el Partido Comunista. Y yo juraría que entonces vino en representación del Partido Comunista José María Moedano, que después ha pasado por la derecha a mucha gente, ¿no? Bueno, pues, en fin, bien, pero allí y es cierto que lo mismo que lo de Rafael García Serrano, o lo del yugo de las flechas, o todo este tipo de cosas, pues a alguna gente le chocara, y dentro de la casa, que había de todo, pues, digamos que llamara la atención. Pero se hizo con absoluta normalidad, se negoció, no hubo ningún problema y salió adelante. Poco después de las elecciones municipales, en las que dan amplio despliegue a la izquierda, se decidió la muerte del diario Arriba. Aquí nos ha contado que chocó mucho a la reacción porque se había hablado de un inminente relanzamiento del periódico con Pedro Rodríguez. No sé si esto era verdad o no. Yo no sé exactamente, no recuerdo ahora las fechas de memoria de lo de Pedro. Lo de Pedro fue una cosa curiosa. Evidentemente a Pedro le llamaron, le ofrecieron la dirección del periódico, con Alejandro Armesto de cuerpo presente, entre comillas, lo cual me parece de poco buen estilo. Y Pedro Rodríguez fue a pedir permiso a Alejandro para hacer una reunión con la redacción para explicar sus planes. Lo hizo,
Yo creo recordar que nos reunimos en el Hotel Eurobuilding en aquel momento, pero es de memoria. Pedro contó todos sus planes, pero nunca llegó a ser director. ¿Qué pasó? Pues no lo sé. No es bueno desde mi punto de vista vender el burro antes de comprarlo, ¿no? Y yo creo que Pedro ahí se equivocó, ¿no? Y Alejandro siguió siendo director del periódico. Luego, Alejandro, que era sobre todo, aparte de un gran profesional, una maravillosa persona, fue a hablar con Adolfo Suárez ya más tiempo después. Y volvió a la redacción y dijo una cosa que nos sorprendió mucho a todos. He estado hablando con Adolfo, ha estado encantador y me ha dicho que si fuera el diario Pueblo se cerraría, no me podría prometer que no se iba a cerrar porque se iba a cerrar, pero que la Riba no se cerraba. Y yo creo que 15 días después o 3 semanas después el Consejo de Ministros aprobó el cierre del diario de Riba. Y la relación se quedó un poco... Adolfo, lo que te he dicho antes, era la guerra de guerrillas, entonces a él no le interesaba decir en ese momento que se iba a cerrar la Riba. Realmente, cuando cerró Pueblo, era otra cosa, porque Pueblo no era el símbolo que realmente había representado la Riba. Yo creo que había que hacerlo. Realmente fue un golpe durísimo para todo el mundo. Hubo un enroscamiento de una parte de la redacción que siguió haciendo una especie de periódico durante unos días y tal, y con ese editorial que era UCD y la teoría de la mierda. Yo creo que cuando un periódico como La Riba o un periódico como el Ya en su momento hubieran merecido un final más digno. ¿Por qué hay cierto resentimiento de algún sector de la redacción de arriba, no tanto a la dirección que había entonces como al ministro Íñigo Cabero? Es creo que le tienen como... porque es el que le tocó firmar. O sea, pues simplemente por... Yo creo que Íñigo Cabero tampoco no era el responsable de ese tema. Quizás no entendían la historia, quizás no se explicó bien, no se negoció bien, pero se iba a hacer. Es decir, 6 meses antes o 6 meses después hubiera sido igual. Yo creo eso, que un periódico con historia debería morir siempre con dignidad, y entonces con un número especial o con un cierre o con un reconocimiento a toda la gente espléndida que se dejó mucho allí y a lo que ha representado la historia. Es que forma parte de la historia de España ese periódico, lo mismo que la forma el Ya, y las muertes de ambos periódicos fueron indignas. Ya que entras en el tema del diario Ya, la verdad es que el Ya fue un gran símbolo en la transición, llegó a ser, aunque se recuerde poco, el periódico más leído de la mañana durante este periodo del 70-76, por ahí, hasta que sale El País. Pero sin embargo, a partir del año 80-81, bajo el timón de Jiménez Quiles primero y José María Castaño después, parece que pierde ese símbolo que tenía. Lo empieza a perder antes. Yo creo que él ya entra en una dinámica de perder lectores desde los años 76, 77 en adelante, no solo eso. En la época de Alejandro Fernández Pombo el periódico mantiene un espíritu más abierto, liberal, dialogante, es el nacimiento de los Tácitos en esa época, que aportan algo muy importante a la dimensión democrática y que además de sus filas salen un montón de ministros después, son gente moderada, profesional, que tiene su vida solucionada, pero que creen en el futuro y en la democracia, y él Ya lo apoya. En esos años nace El País, nace Diario 16, nacen otros periódicos, muchas cabeceras, y él Ya deja que le arrebaten su sitio. Y no reacciona. Yo, de memoria también, yo creo que en esa época está vendiendo 170.000 ejemplares o 180.000 ejemplares. Son cifras elevadísimas para ahora y para entonces también. Y va perdiendo lectores continuamente. Desde los años 78, 77, por ahí, yo creo que no deja de perder lectores hasta su muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de una etapa que pilota Aquilino Morcillo como director, que es el director. Creo que es el director que más tiempo ha estado, más que Pedro Gotaramiri, ¿no? Como 20 años. Que era también, y que lo hizo muy bien, o sea, que llevó ese periódico ahí, pues le coge el testigo Alejandro Fernández Pombo, que es otro gran profesional y otra bellísima persona, que mantiene, que sobre todo es profesional, y que mantiene el periódico en esa línea. Pero como no funciona, pues los que mandan, que están vinculados a la Conferencia Episcopal y a la Asociación Católica de Propagandistas, pues empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a mover fichas. Y no solo cambian directores, cambian también los presidentes del Consejo de Administración.
Y eso se produce a partir de Pombo, que no recuerdo. Pombo debe cesar en el 80, debe cesar en el 80, un poquitín antes, cuando entra Jiménez Quílez. Pues entre el 80 y el 90 está Jiménez Quílez, está José María Castaño, está Venancio Luis Agudo, está Guillermo Medina, está Fernando Ónega, está Ramón Pi y finalmente yo estoy un año en funciones. Sí, casi hay un director cada año. Cada año y medio, cada año y medio. Yo acuñé una frase en ese momento que se fue cumpliendo, que era peor, y nunca volveré a decir peor imposible, porque cada vez que se producía un cambio era peor, y luego llegué yo, o sea que se volvió a producir. Entonces, pero claro, cada año y medio cambiaba el director, cada año y medio se cambiaba el proyecto, cada año y medio se cambiaba la maquetación, cada año y medio se cambiaba sobre todo la orientación del periódico. Y yo, en broma también, decía que el periódico era católico, apostólico y romano, pero con uno era más católico que apostólico que romano, con otro no era romano pero era católico, con otro... Eso desconcertó a los lectores y los fue echando. Hay una leyenda negra, que no sé si es más por algún enemigo difundida, que es que en el 23F, acaba de llegar Castaño, no hubo capacidad de reacción, diciendo que se escondió bajo una mesa o que no fue capaz por lo menos de, pues como El País o Día 16, de una reacción rápida. Es verdad que en ese momento no estás en la redacción del día a día, pero ¿tú cómo notaste el ambiente en el Jack el 23F? Ese día estaba físicamente en la redacción, Pues, el diario me había encargado, yo colaboraba con el Jack para cosas que me pedían. Yo en ese momento no estaba trabajando en un periódico y a mí el periódico me gusta más que a un niño un bizcocho, entonces yo iba a lo que fuera. Y ese día me encargan una cosa que también me sorprende, que es el seguimiento de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia. Y yo estoy con Leopoldo Calvo Sotelo, pues yo creo que a las 4 de la tarde, a las 3:30, en la puerta de su casa, con él y con su mujer, hablando de lo que siente y de cómo se siente, con la escolta que está allí, con algunos periodistas que había, etcétera. Y luego desde allí me voy al periódico a escribir la crónica. Y según estoy escribiendo la crónica, evidentemente tengo puesta la radio para escuchar qué pasa y me sorprende, como a todo el mundo, el golpe de Estado. Evidentemente mi crónica sobre el candidato ya no valía ese día porque no tenía ningún sentido, no era presidente, ni era candidato, ni era nada. Y eso. Y yo estoy en el periódico hasta bastante tarde, que luego me fui hacia la zona del Palace y hacia allí delante del Consejo. Y tengo que reconocer que efectivamente sí que yo personalmente noté un gran desconcierto en el periódico y un momento en el que no se sabe si el periódico se va a hacer ese día o no se va a hacer. No es, desde mi punto de vista, ni cercanía a por parte de la dirección en absoluto, ni tal. Yo creo que es una sensación que tuvieron muchos ciudadanos de decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pero evidentemente lo que había que hacer es sacar el periódico. Y finalmente se hizo, pero durante unas horas sí que hubo bastante desconcierto en el periódico. De las etapas estas que hubo de cambios constantes, en un momento determinado parece que es la Iglesia la que toma directamente el timón, primero con Guillermo Medina y luego con Fran Ónega, que parecía una apuesta. Además tú creo que estabas ya de subdirector. A mí me nombra subdirector Venancio Agudo, al que tampoco conocía, me cita un día, yo estaba en el periódico en la sección de política, con otro gran periodista del ya, Antonio José González Muñiz, cuyas acotaciones en el Congreso son fantásticas, en los tiempos de la última etapa del franquismo son fantásticas y debería ser lectura obligatoria en muchos sitios, y con otros periodistas jóvenes, muy jóvenes todos, y Venancio Luis Agudo me ofrece la subdirección del periódico, que confirma Guillermo, que confirma Fernando, aunque en otro cometido, y que confirma Ramón Pi también. Es ese cambio quizá uno de los que más me sorprende, porque si podía pensarse, la Iglesia ha decidido, digamos, salvar el ya tomando parte, creo que Bernardo Herráez o el quien fuera. Sí, don Bernardo. Don Bernardo, cierto es. Primero con Guillermo Medina y luego con Ónega, que es un peso pesado, con un subdirector también con cierta experiencia indudable. Parecía que había una apuesta y de repente llega el año 86 y parece que se saca el desencanto y se lo venden a un empresario de la COE que es Guardans y ya se convierte aquel intento de periódico liberalista, antisocialista. Sí. ¿Qué pasó? Si parecía que la Iglesia, como tenía la COPE, podía haber tenido el ya pues con Ónega y Francisco Muro como proyecto. Yo creo que los obispos españoles, y sobre todo en esa época, no tenían claro lo que podía ser un periódico católico y la importancia que tenía, así como el fundador del Ya y del Debate, don Ángel Herrera, sí que sabía. Y además tenía muy claro dos cosas. Una, primero periodistas y luego católicos.
O sea, primero tenían que ser periodistas y primero tenía que haber un buen periódico y luego que ese periódico tuviera una ideología determinada. Yo creo que en ese momento hay muchos cambios en la conferencia episcopal, hay muchas dudas de por dónde se va y yo creo que no entienden lo que es un periódico y eso. Y sobre todo el periódico también pierde dinero, ¿eh? Y entonces tampoco les gusta. Entonces hay muchos bandazos. Se intenta con Venancio Agudo, que era un hombre de la casa, se intenta con Guillermo Medina, que era un diputado de UCD, de la democracia cristiana y con ganas de hacer cosas. Fernando Onega pasaba por la COPE, estaba en la COPE y se cruzaba todos los días con don Bernardo. Fernando es un excelente periodista. Yo creo que es más columnista que director, pero y más opinador que director, pero un excelente periodista. Fernando se dejó querer y le quisieron y le pusieron ahí para hacer otra cosa, pero el problema del periódico era un problema de empresa, era un problema de dirección y era un problema sobre todo de objetivos. Es decir, ¿qué quiere usted hacer con este periódico dentro de 5 años? Porque si usted está cambiando al director cada año y medio, evidentemente es imposible hacer nada. Y esa etapa curiosa de este empresario de la COE, el señor Guardans, con Ramón Pi... La conferencia episcopal estaba también detrás de alguna manera, es decir, lo que pasa que digamos que había desviado. Ramón Guardans era un tipo noble, inteligente y con ganas de hacer cosas, pero era muy difícil, hacía falta dinero, hacía falta medios, hacía falta una reconversión y no la hicieron. Y luego, pues eso, antes éramos católicos, ahora somos liberales, liberales con matices también, porque no todos los liberales, sino unos cuantos liberales. Se hicieron cosas muy interesantes, se hicieron algunos suplementos de opinión, como Papeles para la Libertad, que Ramón puso en marcha, interesantes. Se hicieron barbaridades muy grandes, como tirar a la basura prácticamente el archivo fotográfico del Ya. Vaya, eso de cara al documentalismo duele oírlo. Porque había muchas cosas. Entonces, pues de 500 carpetas de Franco que a lo mejor había, pues se dejaron 3. Y las demás fueron a la papelera. Y la redacción lloraba. En fin, yo creo que sí, cometieron muchos errores, se tuvo algún acierto, pero el periódico no encontraba su sitio. Y entonces la conferencia episcopal decidió abandonar, vendérselo al grupo Correo, a través de una sociedad instrumental. Justo ocurre siendo tu director, o sea que sabes bastante bien ese periodo. Cuando me lo ofrecen a mí la dirección, la verdad es que tampoco me dieron instrucciones y se hizo lo que buenamente se podía, en un año muy duro, muy difícil, porque había huelgas con frecuencia de la redacción, porque había manifestaciones delante del periódico paseando el féretro de Monseñor Suquía, un féretro que aparentaba ser el de Monseñor Suquía. Y yo, como era el director, tenía que entrar en la redacción, evidentemente, todos los días. El comportamiento de la gente a nivel personal fue fantástico. Cuando yo entraba en la redacción... Se entendían que no era culpa del director. Cuando yo entraba en la redacción se daba media vuelta durante medio minuto y luego volvían a seguir pitando, etcétera. Yo eso no lo olvidaré nunca. Y cuando al día siguiente había que hacer el periódico y había que quedarse 4 horas más para trabajar, la gente se quedaba. La unión redacción-taller era fantástica y el personal que había allí quería al Ya por encima de todas las cosas y no se merecía el maltrato que le estaban produciendo. Hubo ahí 2 especies de fichajes de gestores que se anunciaron a mucho muy platillo en el propio Ya. Primero fue, no sé si como consejero delegado, claro que duró muy poco, un señor que era Pedro Antonio Martín Marín, que luego fue secretario de Estado, pero que debió durar poco porque se anunció, pero luego... Y estuvo en la COPE después también, Pedro Antonio, sí. No sé si Antonio era un hombre aportó algo... amigo de Fernando Onega también y en esas épocas y tal. Bueno, fue un gestor. Yo creo que lo intentaron. Yo voy a creer en la buena voluntad de todo el mundo, sobre todo en esa época, pero también seguramente en el desacierto de casi todos como gestión empresarial. Y el otro fichaje que se anuncia de manera estrella es Javier Baviano, que acaba de ser, y además durante mucho tiempo, director general del Grupo Prisa. Era, digamos, la mano derecha de Jesús Polanco. Hay un momento de una discrepancia, se debería hacer consejero delegado, él sale y le nombran... creo que el cargo es presidente del Ya, lo más. Por tanto, era un fichaje como decir, bueno, pues se ha conseguido, como a lo mejor pensando que puede repetirse el milagro del país. A efectos, pero al año desaparece toda referencia a Baviano en el Ya. No sé. Sí, desaparece y mal. No, al año no, quizás un poco más tarde. Cuando efectivamente se produce el nombramiento de Javier Baviano, yo no recuerdo si él me llama o yo voy, no me acuerdo, porque no estaba todavía en el periódico, y yo pongo mi cargo a disposición suya. Yo digo que si él está conforme que yo sigo, y si él no está conforme que yo le pongo el cargo a disposición. Y durante un tiempo yo pensé que primero, que por fin llegaba un empresario al diario Ya,
cosa que había echado en falta. Es decir, yo creo que la carencia de empresarios periodísticos en este país ha sido tremenda. Hemos tenido constructores, metalúrgicos, lo que quieras, pero empresarios periodísticos no. Y hombre, Javier Baviano venía con la chapa del país y por lo tanto yo creí que eso era el momento. Y durante un tiempo yo pensé no solo que era un empresario periodístico, sino además que era mi padre, porque lo que me dijo pues era todo positivo. Evidentemente yo tenía muy buena relación con la redacción, yo era una persona de la redacción en ese sentido, y Javier dijo que quería contar conmigo y adelante y adelante. Pero en un momento determinado, como yo también soy periodista, o sobre todo soy periodista, yo descubrí que eso no era verdad y que por detrás estaba haciendo determinadas maniobras y se lo dije. Y a partir de ahí, evidentemente, hubo una guerra interna fuerte, dura, y yo recibí además avisos de que me atuviera a lo que iba a pasar. Y lo que pasó fue el nombramiento de otro director y el envío del secretario del Consejo de Administración del periódico con una carta en su bolsillo en la que se me degradaba a la condición de redactor jefe. Y entonces, en una conversación peculiar, pues yo dije que mejor no sacara la carta del bolsillo y que yo estaba dispuesto a marcharme si ellos me daban una peseta más, entonces eran pesetas todavía, de lo que me correspondía como indemnización legal. O sea, casi moral, ¿no? ¿Una peseta más? Una peseta más. ¿Cumplieron? Cumplieron y me fui. Yo durante ese tiempo de amenazas, digamos, o de situación dura, yo asistí a algunas reuniones del equipo de dirección, las reuniones en las que se preparaba el periódico del día y tal, y hubo cosas curiosas como, por ejemplo, cuando murió Dámaso Alonso, y yo sugerí que se hiciera un cuadernillo especial de 4 o 8 páginas, como se hacía siempre que moría una gran figura de las letras, y quien llevaba la responsabilidad del periódico en ese momento me dijo que cuántos periódicos más íbamos a leer si dábamos ese cuadernillo en Vallecas, y yo dije que evidentemente no íbamos a vender ni un periódico más en Vallecas, pero que un periódico era algo más que la venta en Vallecas, ¿no? Y entonces esa persona dijo que con una columna era suficiente para dar la noticia de la muerte de Dámaso Alonso, que era el presidente de la Real Academia. Bueno, yo creí que en ese momento yo no pintaba nada en ese periódico y tampoco estaba dispuesto a sufrir lo que lamentablemente pasó luego en el periódico. Cuando estuvo aquí el señor Zarzalejos, que nos contó que le llamaron para consultar, él venía del correo tal, dijo que creía que se equivocaron en el modelo de compra, en la persona, se refería al señor Larrea, y hizo un balance como que entendía que el Grupo Correo se equivocó. Es verdad que no fue el último, pero después él ya siguió dando bandazos que acabaron hasta el grupo de Rodríguez Méndez, que fue el último de los editores. Así brevemente, ¿qué balance hace esa larga agonía que duró hasta 10 años? Yo creo que se equivocaron. Zarzalejos me lo reconoció a mí públicamente también. Zarzalejos vino de consejero. Yo creo que le estaban preparando para dirigir futuros proyectos. Él había sido uno de los columnistas más famosos del Correo. Y vino aquí y ayudó. Él intentó mediar en muchas de mis discusiones con quien entonces dirigía el periódico, Miguel Larrea, y ponía un poco de cordialidad y de sentido en algunas cosas, pero yo creo que él mismo es consciente de que se equivocaron. Cuando ya digamos, Larrea, además que Larrea venía para un plazo de tiempo determinado y quería volverse después a San Sebastián, venía de dirigir La Voz de España, yo creo, además. Pero en un momento determinado, por un lado a Miguel le apetecía seguir, pero por otro lado el periódico iba mal y lo tenían que liquidar. Y en ese momento ahí parece, no tengo la constancia expresa, pero parece que hay movimientos del grupo de Baviano para quedarse con el periódico. Para quedarse con el periódico sin poner nada a cambio. Y entonces el Grupo Correo en un momento determinado reacciona, le dice a Miguel Larrea, que yo creo que tenía las maletas hechas para marcharse, que las deshaga y se quede, e intentan reflotar eso. A partir de ahí empieza a pasar de mano en mano, con algunos buenos profesionales al frente, como Rogelio Rodríguez en su momento, con un equipo de gente debajo, una redacción fantástica, entregada, que a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todas las cosas, estaba dispuesta a hacer el periódico. Y luego vienen etapas terribles que culminan con la de Rodríguez Menéndez, que es una ofensa a la historia del ya. Hay una última cabecera por la que quería terminar antes de acabar, que entra dentro de lo paranormal, que es digo por la breve duración de la cabecera, que es la información de Madrid. ¿Qué era exactamente este proyecto, que era un periódico de Madrid en los años 90, que creo que duró un año? Duró poco más de un año, yo creo. Que no había voluntad empresarial. Y ahí a quien se equivocó fui yo. No fue otra persona y me equivoqué yo. No, yo había salido del Ya,
me fui a dirigir un grupo de revistas económicas, que era una idea interesante, curiosa, porque además había una revista en Barcelona, en Cataluña, una en Valencia, otra en la Comunidad Andaluza, montamos la de Madrid y hacíamos una especie de redacción conjunta para las 4 y tal. Bueno, era una idea interesante. Vino la crisis de los 90, vino abajo la publicidad, cosa que yo creo que se repite ahora con cierta suena familiar, y se cerró y surgió esta oferta. Era un periódico. Y a mí un periódico, que me llamaran de un periódico, me divertía siempre y me apetecía. Y hubo el empresario, de cuyo nombre no quiero acordarme. No es que no, si lo dices tú, lo dices, yo no quiero acordarme. Me llamó a otras personas y me llamó y me hizo una reflexión que me convenció, que es que estaba dispuesto a perder ese primer año, 300 millones de pesetas. A mí un empresario que si me hubiera dicho que pensaba ganar o que quería ganar 100 millones de pesetas o 1 millón de pesetas el primer año, yo me hubiera salido corriendo. Pero me dijo y me enseñó los números. Y entonces, pues yo dije, hombre, también venía del país, a lo mejor, y quería hacer el país. Que es quizá cántabro como él había vendido las acciones del país, había hecho dinero y quería hacer el país y además quería ser polanco. Entonces, bueno, pues a mí eso no me importaba, cada uno que haga lo que quiera, pero pensaba perder 300 millones, parecía razonable y tal. El periódico venía a dirigirlo Manolo Marlasca, estaban haciendo un periódico de Madrid y para Madrid. Yo le dije que ese modelo no creía en él, yo no creo en Madrid en un periódico local. Sí, pues en Madrid no nos interesa la información local. Había que hacer un periódico general. Evidentemente lo empezamos a hacer. Yo le pedí traerme un pequeño equipo de gente de 8 o 10 personas pues para trabajar conmigo porque yo confiaba en ellos. Me dijo que para traer a esas personas tenía que despedir a otras tantas. Lamentablemente lo tuve que hacer, pero después de 15 días, un mes en el periódico, yo fui llamando uno por uno a quien me parecía y diciéndoselo personalmente. Es uno de los momentos más duros y más difíciles de mi vida, pero no había otra solución. Nos comprometimos, nos lanzamos, hicimos un periódico diferente, cambiamos el diseño, cambiamos los contenidos, cambiamos todo, pero no pagaba las nóminas, no pagaba el director, no pagaba tal, y evidentemente hubo un momento de tal. Y también intentaron modificar los contenidos del periódico en la línea que querían ellos, y evidentemente a mí como director no me iban a decir lo que tenía que escribir, ni lo que tenía que escribir nadie de la redacción. Y por lo tanto hubo un momento en que no hubo salida, no hubo indemnización porque no la pagaron nunca, les demandé, intentamos embargar determinados bienes. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Francisco. Es verdad que creo que ha sido un repaso. Uno que acredita. Bueno, hay que decir que nos hemos centrado en prensa, pero hay mucho más en trayectoria. Hay radio, la robotica, muchas cosas. Hay trabajo. Pero sí un poco para demostrar que la crisis del periodismo no es algo nuevo, que a ti te suene desconocido. No. Y quizá por dejar un último tema, para que acabes con algún mensaje, digamos, de cara a los jóvenes que quieren dedicarse al periodismo, ¿qué mensaje les dejarías? Esta es la profesión más bonita del mundo. Es decir, esta es la profesión por la que yo pagaría por volver a empezar otra vez y además de la que no me pienso retirar nunca. Es decir, yo creo que el que quiera ser periodista lo va a ser. El que quiera ser millonario, que elija otra cosa. El que quiera seguridad y tranquilidad, también que la elija. Yo creo que va a cambiar el periodismo radicalmente. Lo que pasa es que creo que nadie sabe hacia dónde vamos a ir, pero hay que contar las cosas, hay que ponerle ilusión y hay que sobre todo ser fiel a uno mismo. Pues Francisco Muro, muchas gracias por haber venido y compartir este rato con los internautas de Periodista Digital. Gracias a vosotros.